Tenemos 200 FPS estables en partida y más de 700 FPS en creativo con una gráfica de $50. Todo comenzó en la Navidad del 2022. Estaba comiéndome un pan dulce y tomando un rico chocolate caliente. ¡Qué sensación más única! En esas fechas, le regalé una bonita PC gamer a mi hermana por su cumpleaños y por Navidad. Y sí, los componentes son muchos de AliExpress, pero por su precio y por lo que rinden están súper genial. Y vaya que ha valido la pena, ya que ella con 14 años ya casi es el rango Unreal en Fortnite. Les cuento todo eso para que sepan que esta gráfica de $50 de AliExpress tiene más de un año de uso. Si hablamos de la gráfica, físicamente sí parece que todo es nuevo. El primer día de la gráfica sí olía demasiado a pintura, pero ya con el tiempo se le ha quitado ese olor. Los puertos de conexión que tiene es un DisplayPort, un HDMI y un DVI. Voy a desarmarla en este momento para que podamos ver las partes internas de la gráfica. De hecho, a pesar que tenga un año de uso ya, la pasta térmica sí ya está dura, pero todavía mancha, y los thermal pads todavía se sienten muy buenos. Eso sí, tiene polvo, tiene suciedad, pero bueno, eso es normal después de un año de uso, pero cuando yo la compré estaba absolutamente todo limpio y nuevo. Pero lo que no está nuevo en esta gráfica es su núcleo. Los núcleos de estas gráficas baratas de AliExpress son núcleos de gráficas que estuvieron años 24/7 minando. A tal punto que los mineros, al ver que las criptomonedas ya no estaban dando mucho dinero, las vendían baratas o las vendían como si fueran pan dulce. Y luego también para venderlas lo que hacían era hacerles una limpieza de dudosa legalidad. Entonces, en resumidas cuentas, estos ensambladores chinos compran esas gráficas que ya fueron utilizadas para minar y les quitan el núcleo y tal vez las memorias y las ensamblan para hacer una gráfica totalmente nueva, pero nueva hablando de todo menos el núcleo. Si me permiten, voy a limpiarla con esta brocha grande y más adelante vamos a cambiarle la pasta térmica por la mejor del mercado. Voy a instalar kernel.os para poder sacarle todo el máximo provecho a esta gráfica y voy a optimizar sus drivers a fondo. Al momento de instalar los drivers, nos podemos dar cuenta que esta gráfica es una RX 580 SP 2048. No me quiero poner muy técnico con este tema. Básicamente, un año después de la salida de la 580, se lanzó este modelo de gráfica, ya que se habían vendido todas las RX 580 normales. Y creo que nadie se pregunta el por qué. El problema aquí es que esta gráfica es prácticamente una 570, no una 580. Ya que la 580 normal tiene 2304 procesadores de sombreado y esta tiene 2048 igual que la 570. Es decir, que estamos perdiendo un 20% de potencia. Ya tenemos el sistema listo para las pruebas, todo limpio, optimizado y solo con los programas que vamos a utilizar para jugar. Vamos a hacer ya las pruebas en Fortnite. Aquí en pantalla puedes ver las especificaciones de mi PC. Las pruebas las haré en 1080p, modo rendimiento con todos los ajustes al mínimo. Recuerda que en AMD con estas gráficas, si tienes un procesador débil, usa sí o sí DirectX 12, pero si tienes un procesador potente, puedes poner el modo rendimiento sin problemas. En una isla de creativos sin nada, estamos llegando a 600 FPS y si miramos para abajo, tenemos un máximo de 800 FPS. Ahora, subiendo el límite de energía al máximo y haciendo un overclock a 1420 MHz, estamos llegando a 900 FPS. Pero las temperaturas son muy críticas, 90 grados. Le voy a cambiar la pasta térmica en este momento, ya que esta pasta térmica está hecha para overclock. Y bueno, en el proceso del día se me hizo de noche, ya que estaba poniendo las luces navideñas en mi casa. Y aquí pueden ver que la pasta térmica es rosada. No sé, me dio curiosidad. Antes en reposo teníamos 42 grados y ahora tenemos casi 10 grados menos. Con la gráfica al 100% sin overclock teníamos 75 grados en segundos y ahora en minutos no pasamos de los 60 grados. Con overclock casi llegábamos a 90 grados antes y ahora no pasamos de 75 grados.
En una isla de 1v1 llegamos a casi 600 FPS, el juego con esta gráfica y sistema optimizado se siente súper bien, cero input lag, súper estable, con este overclock, pueden ver en pantalla de lo que hablo. El único problema es que si eres alguien como yo, que está acostumbrado a grabar con el encodec de Nvidia, vas a sentir una diferencia no tanto de los FPS, más que todo del input lag grabando con esta gráfica. No es tanto input lag, pero sí se nota al grabar. Sin grabar, se siente igual que jugando con mi GTX 1660 Super. En el Battle Royale, cayendo con toda la lobby en pisos picados, tenemos un mínimo de 110-120 FPS. Mirando a todo el mapa en un lindo atardecer, tenemos más de 220 FPS y esto que estamos grabando. Mi experiencia en Battle Royale en Ranked Unreal es que podemos jugar en casi todo el tiempo arriba de los 200 FPS estables sin problemas. Podemos comprar un monitor de 165-200 Hz y sacarle todo el provecho con esta gráfica. Lastimosamente, eso no lo podemos decir en el nuevo capítulo de Fortnite, ya que es muy exigente. Lastimosamente no pude llegar a más de 1000 FPS en 1080 con esta gráfica. Les digo esto porque antes yo llegaba a 1000 FPS con esta gráfica en esta isla de creativos sin ningún problema. Y estamos hablando de que yo llegaba a esos FPS sin optimización, con los mismos componentes, sin overclock, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, recuerden que en el capítulo pasado migramos a un nuevo motor gráfico y se entiende la bajada del rendimiento. O sea, sí, si yo bajo la resolución a 720p podemos llegar a 1100 FPS sin problemas. Así que sí es real el título que puse en este video, pero bueno, yo quería llegar a 1000 FPS en 1080. En la comunidad de mi canal les dije que el que me adivinara los máximos FPS en creativo y Battle Royale se iba a llevar unos jugosos 1000 pavos. Tomando de referencia a este clip donde llegamos a 600 FPS en una situación realista en creativo, y tomando en cuenta que el promedio de FPS fueron de 200 FPS en partida, el ganador de esta dinámica sería el usuario Folich. Así que bro, háblame por Twitter y te voy a dar tus 1000 pavos. Y de paso, síganme en Twitter para poder llegar a los 100 seguidores. Voy a estar muy activo en Twitter. Muchas gracias como siempre por apoyar y cualquier pregunta que yo sepa la respuesta la estaré resolviendo en los comentarios. Y nos vemos en otro video. Adiós.